Amigos, el otro día llegó a la plataforma de Netflix la nueva serie animada de Scott Pilgrim, la cual me tenía muy entusiasmado desde el anuncio del regreso con todo el elenco original. Y ahora que terminé de verla, la verdad es que fue un experimento bastante interesante e inesperado. Así que acompáñenme madre. Así que acompáñenme en este rato para hablar más en detalle de la nueva serie de Brian Lee O'Malley, Scott Pilgrim Takes Off. Pero quieto, antes de continuar, les aviso que este video va a contener spoilers de la serie para aquellos que todavía no la vieron, así que están avisados. Y ahora sí, pongamos un poco de contexto. Scott Pilgrim fue una novela gráfica de 6 tomos realizada por el escritor canadiense Brian Lee O'Malley, la cual fue un éxito rotundo. Tan así que con tan solo el primer volumen publicado, Universal ya había adquirido los derechos para realizar en el 2010 la película live action, la famosa Scott Pilgrim vs. El Mundo, una adaptación que fue posicionándose con el tiempo como un clásico de la cultura popular, realizada por el cineasta Edgar Wright, director reconocido por obras como la trilogía del Corneto o más recientemente Baby Driver y Last Night in Soho, y de hecho en esta oportunidad tiene un cameo en la serie como el director Edgar Wrong, el cual fue mi chiste interno favorito de toda la serie. Pues bien, continuando con la historia de Scott Pilgrim, esta se trata sobre un joven de 23 años que se enamora de Ramona Flowers, una repartidora que tiene 7 exnovios malvados, a los que Scott tiene que vencer uno por uno para conseguir el amor de Ramona. Y para los que ya hayan visto la película o leído la obra, todos sabemos cómo termina esto. Scott vence uno por uno a los malvados exnovios, terminando descubriendo el verdadero significado del amor propio y consiguiendo a la chica de sus sueños, siendo esta historia una comedia romántica que mezcla muchísimos elementos del mundo del anime como del arcade, haciéndolos converger en una historia que nos habla sobre las relaciones humanas, pero muchísimo más con la relación con uno mismo y el aceptarse y perdonarse. Y ahora, 13 años después, llega esta nueva versión animada realizada por el mismo O'Malley y con el apoyo de varios involucrados en la película, entre ellos el mismísimo Edgar Wright, siendo esta una serie autoconclusiva de 8 episodios de 20 minutos, lo que a primera vista me había parecido bastante corto, teniendo en cuenta toda la historia que tenían que adaptar. Pero ahí estaba la trampa, porque Scott Pilgrim Takes Off nunca se trató sobre una adaptación, que era lo que todos esperábamos, sino que esta es una nueva historia que al mismo tiempo puede fungir como continuación de la historia original. El primer capítulo arranca tal cual conocemos la historia, pero la gran sorpresa de este show llega cuando el mismísimo Scott muere al final del primer capítulo, peleando con el primer exnovio, y estoy seguro que nadie se lo veía venir. Yo me quedé totalmente impactado, no entendía nada, fue un giro de tuerca brutal y también un salto a la pileta bastante arriesgado por parte de los creadores, porque desde ahí la serie cambia completamente a todo lo que conocemos y toma otro camino, siendo ahora Ramona Flowers nuestra protagonista, en una historia que no sabemos muy bien para dónde apunta o qué nos están contando con todo esto, porque como ya habíamos dicho, la historia de Scott Pilgrim habla sobre las relaciones románticas, en aceptar lo que se viene y dejar lo que no fue. Y el protagonista, Scott, tiene un gran problema en dejar el pasado y aceptar el futuro. En la novela, Scott Pilgrim vive estancado por el abandono de su exnovia Envy, por lo que se refugia en una relación pasajera con un adolescente de 17 años, para así poder escapar de su mediocridad. Y de hecho, hay una frase que me gusta mucho de la novela, la que dice: ¿es esto un paso adelante real o una locura pasajera? Y es en eso. En esa frase vive el espíritu de esta historia. Es la búsqueda del amor propio, el alma de todo este mundo. Y es en el final del cómic cuando Scott descubre que si tiene que vencer a los ex para poder estar con Ramona, tiene que hacerlo por él, no por ella. Pero ahora, en esta serie donde Scott es quitado de la ecuación y ese viaje de autosuperación no se realiza, ¿cómo van a seguir ahora? Es la pregunta. Y como dijimos, la respuesta es Ramona, porque ella es igual que Scott saboteando sus relaciones, y cuando descubre que Scott en realidad no murió, sino que lo secuestraron, es cuando empieza este viaje que la lleva a enfrentarse a sus ex y a revalorarse como persona. Y a pesar de que la ausencia de Scott se siente bastante en la serie y llega a ser un poco densa, pues de 8 capítulos Scott solo aparece en 3, aparece en el primero y en los últimos 2, pero aún así Ramona consigue llevar adelante
todo el peso del show al estar ayudada por la gran magnitud de personajes que la acompañan, en especial los ex, los cuales ahora tuvieron su oportunidad de lucirse y de ser desarrollados, algo que antes no había pasado, y ahora fueron el agregado más favorecedor de la trama y los que más aportaron al lore de este mundo, en especial el ex más importante y malvado de todos, el mismo Scott, pues es en el final cuando descubrimos que en realidad el verdadero villano de esta nueva historia es el mismo Scott Pilgrim, pero el Scott Pilgrim del futuro, el Scott original, por así decirlo, porque el Scott del futuro es el que todos conocemos, el que consiguió vencer a los ex y estar con Ramona, pero resulta que en el futuro su relación se desmorona y terminan separándose, lo que ocasiona que Scott vuelva a caer al mismo lugar en el que estaba antes con Envy. Y no voy a mentirles, ver ese futuro y ver lo que pasó con esos personajes que conocimos hace 13 años fue bastante triste y penoso, más que nada al ver otra vez recaído a nuestro héroe después de todo lo que tuvo que atravesar. Y me quedó una frase tan fuerte de ese momento, que es cuando Scott del futuro dice: nuestro mayor error fue pelear con esos ex, pero no porque perdimos, sino porque ganamos. ¡Ah! Dios, esa frase me parece demoledora. Y entonces es por eso que Scott viaja al pasado para evitar que Scott joven salga con Ramona y vuelva a terminar con el corazón roto. Así que antes, lo que era un conflicto interno del personaje, ahora literalmente tenemos a un Scott que quiere evitar aprender a dejar ir lo que no fue, y demostrando que siempre el peor enemigo de Scott va a ser el mismo. Todo este nuevo enfoque, no voy a mentirles, en un principio me asusté, porque aunque me gustaba lo que veía, aún no podía descifrar hacia dónde estaba yendo. Y esto podía salir muy bien, como podía salir muy mal. Pero en el final supieron cómo darle rienda y manejar los mismos valores de la obra, manteniendo la esencia en este nuevo producto. Y sin duda, la animación es el lugar perfecto para esta historia y este mundo. Sin desmerecer a la película live action, la cual a mí me encanta, pero ojalá en su momento también lo hubiesen hecho animada, porque la cantidad de herramientas que aporta la animación al desarrollo de este mundo son infinitas, haciendo brillar más a la obra. Incluso en su momento, para promocionar la película, realizaron un comercial animado que se transmitió por Adult Swim, y desde ahí ya se podía apreciar el enorme potencial que tenía para explorar este mundo. Y no sé si saben, pero yo no soy una persona que mire mucho anime, pero ese opening, por favor, lo tengo sonando todo el día. Después, la estructura de los capítulos tenía una dinámica muy divertida, en donde cada capítulo era como un nuevo nivel de videojuego, en donde teníamos a dos personajes que llevaban a cabo una pelea al mejor estilo arcade. Y hablando de peleas, por Dios, hablemos de la pelea final, la cual fue una locura, en donde metieron a todos los personajes y se dejaron el alma en la animación. Y encima, aunque esa pelea me guste mucho, en mi top 3 de peleas es la segunda, porque en el primer puesto tengo la pelea de Ramona con Roxy Richie, en la que están en el videoclub. Pero no solo me gusta por su dinámica de pelear viajando a través de las películas, sino también por el sentimentalismo que se cargaba en ese momento. Porque Scott Pilgrim en sí, tanto la película como los cómics, no es un show que se ahogue de lleno en los problemas sentimentales, sino que todo el mundo de Scott Pilgrim siempre apunta a la comedia y la diversión. Pero en este momento en particular, es uno de los más sentimentales que hay. Un detalle incluso que me gusta muchísimo es cuando se están intercambiando golpes y podemos ver como al principio salen gotas de saliva disparadas, pero en el final esas gotas se terminan intercambiando con las lágrimas de Ramona. Y bueno, el monólogo de Roxy es la frutilla del postre. Y después, en tercer lugar, creo que pondría la pelea de Matthew Patel con Gideon, pero no por nada en particular, simplemente por la epicidad. Luego, una cosa que me ponía a pensar y que quería destacar es que no sé qué tan bien funcionaría este show para aquellos ajenos al material original, porque siento que una gran parte de las cosas parecen quedarse desperdiciadas o a medio camino si no tenés una mínima base de lo que trata la historia original de Scott Pilgrim. Además, está llena de referencias por todos lados, tanto para los fanáticos del anime, como para los fanáticos del gaming, como para los fanáticos en general. Creo que mi referencia favorita es cuando el personaje de Lucas Lee, el que es interpretado por
Chris Evans, hace una referencia a sí mismo diciendo que ahora solo lo contratan para hacer doblajes en series animadas. Eso debió doler un poco, pero este show era una ocasión especial. Y es hermoso ver a esa familia que se formó en el 2010 participar de este lindo proyecto para seguir expandiendo el mundo de Scott. Aunque probablemente esta sea la última vez que veamos algo relacionado al mundo de Scott Pilgrim en muchísimo tiempo. Porque esta serie es autoconclusiva y aunque en el final dejaron una pequeñísima ventana como para una segunda temporada, yo me lo tomé más como un gag, no como una escena post-créditos en sí. Y además, el mismo creador, Brian O'Malley, confirmó que siempre se planeó este show como una sola temporada y que nunca hubo planes de hacer una segunda. Pero como dice el dicho, lo bueno dura poco. Y por el momento, amigos, eso fue todo. Recuerden suscribirse y darle me gusta, que me ayudan muchísimo. Y si ustedes ya vieron la serie, díganme qué piensan. Y nos vemos en el próximo video.